buenos días. Es un gusto estar en esta séptima semana compartiendo con ustedes después de las vacaciones. Espero que hayan retomado muchas fuerzas, mucho ánimo para seguir adelante en todo lo que nos conlleva el aprendizaje, ¿verdad? ¿Quién diría que ya estamos en agosto? Ya hemos avanzado bastante y quiero decirles que les felicito porque hemos estado entregando actividades ya casi al 100%. Algunos sé que han tenido dificultades, pero se han puesto al día en todo lo que han podido. Les invito, chicos, a no desfallecer, a seguir adelante. Ustedes siempre lo han hecho súper bien. Síganlo haciendo porque ustedes pueden hacerlo. Pueden hacer muchas cosas en su vida. Así que nunca miren hacia atrás, siempre hacia adelante. Este día en el contenido socioemocional quiero compartir con ustedes un tema, el cual es la libertad. Vamos a hablar también de Juan Ramón Jiménez, por eso opté por esta frase que es dicha por él y dice: el hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran hermosura, su gran amor es la libertad. Recordemos, cuando ya hemos trabajado este tema, se los he dicho antes, que hay que saber distinguir entre libertad y libertinaje. La libertad es aquella paz interior que nos mueve a nosotros a hacer las cosas, a hacerlas por nuestra propia visión, por nuestro propio deseo. Pero nosotros tenemos que ponerla en práctica pensando, ¿ah?, como siempre, en el bien que podemos hacer a todo lo que está a nuestro alrededor. Y me gusta mucho cuando Juan Ramón Jiménez dice que su gran amor es la libertad. Así como vemos en la imagen a esos caballos, ¿verdad?, corriendo por doquier con una gran fuerza, con una empatía que los mueve hacia algo. Ellos van hacia adelante y se mira que van a todo galope. Y al fondo de la imagen se puede observar ese arco iris que nos demuestra que la libertad es de colores, que la libertad es muy bonita y que es una gran virtud que nosotros podemos tener. Usted es libre para hacer sus tareas. Usted es libre de escoger entre acostarse a escuchar música o ponerse a trabajar y hacer sus tareas primero, por ejemplo, y luego dedicar unos minutos para su descanso. De manera personal les digo de que yo pues prefiero hacer todo lo que tengo pendiente primero para luego descansar, porque si hacemos lo contrario, entonces nuestra libertad se ha cerrado. Nuestra libertad ya no va a depender de nosotros, sino que va a depender del tiempo, de lo que debo de hacer, de las circunstancias, etc. ¿Ah? Bueno, chicos, entonces yo los invito a que nosotros pongamos en práctica el tema de la libertad. Seamos hombres y mujeres libres, pero siempre pensando en el bien común de nosotros y de los demás. Y hagamos que esa libertad sea muy bella, que sea hermosa, que sea grande. Para iniciar con nuestro tema que vamos a tocar este día, vamos a hablar sobre el novecentismo, el vanguardismo, sobre Juan Ramón Jiménez. Les voy a dejar un video introductorio para que vayamos conociendo el tema y luego ya vamos a hablar un poquito de él. Después de la generación del 98 y justo antes de la explosión de las vanguardias, aparece en España la llamada generación del 14 o novecentismo. Esta generación debe su nombre al pedagogo español Lorenzo Luzuriaga, que acuñó este término en una reseña de 1947 sobre las obras del escritor Ortega y Gasset. En 1914 se produce la Primera Guerra Mundial. Aunque España no participa en el conflicto,
se ve afectada directamente por él y hace que los intelectuales tomen partido. Este año coincide además con la publicación de Meditaciones del Quijote de Ortega, filósofo y líder indiscutible de la generación. Aunque para algunos el concepto de generación es dudoso, sí que parece haber una cierta unidad entre los críticos de atribuirle esta clasificación. La generación del 14 está formada por una amplia gama de intelectuales que nacen en torno a 1880 y que empiezan a dar sus primeros pasos como escritores a inicios del siglo XX. Aunque no están ajenos a las influencias de la generación del 98 y del modernismo, sus referentes hay que buscarlos en autores como Verlaine, Bergson, Dilthey, Sorel, Freud o Nietzsche. Los principales integrantes desde el punto de vista literario son Gabriel Miró, Ramón Gómez de la Serna, Wenceslao Fernández Flores y Ramón Pérez de Ayala. También se incluyen, aunque van más allá de lo literario, Manuel Azaña, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Algunos críticos señalan que también Juan Ramón Jiménez pertenecería a esta generación, pero lo trataremos más al detalle en un capítulo aparte. Las características de la generación del 14 serían: sólida formación intelectual, con predominio racional y la creación de propuestas sistematizadas de pensamiento. Predominancia de la ciudad sobre el ruralismo de la generación del 98. Preocupación por la situación de España y concienciación de la necesidad de europeizarla a través de la participación en la vida política, sobre todo a través de posturas republicanas y rechazo a la restauración. Esteticismo artístico y deshumanización del arte. Vuelta a los modelos clásicos desde la perspectiva estética, reaccionando contra el sentimentalismo del siglo anterior. Predominio de la forma y el elitismo, de ahí el exhaustivo cuidado del lenguaje y del arte para la inmensa minoría. Optimismo frente al pesimismo del siglo XIX y de la generación del 98. Entrando de lleno en la literatura, nos encontramos con Gabriel Miró, escritor de novelas, pero que llega a alcanzar hondas cotas de lirismo, sobre todo al potenciar el gusto por la captación de percepciones sensibles y la búsqueda de la belleza formal. Entre sus obras podemos destacar El obispo leproso o Nuestro padre San Daniel. Ramón Pérez de Ayala es el principal representante de la novela intelectual, utilizando en gran medida el perspectivismo. En su obra destaca también la ironía y la capacidad para captar lo culto y lo popular. De su amplia producción sobresale Belarmino y Apolonio y la tetralogía de Alberto Díaz de Guzmán, Tinieblas en las cumbres, AMDG, La pata de la raposa y Troteras y danzaderas. Aunque Ramón Gómez de la Serna es sobre todo conocido por sus famosas greguerías, que hemos visto ya en programas anteriores, su producción va mucho más allá, convirtiéndose también, gracias a su personalidad, en un referente absoluto para futuras generaciones. Se podrían destacar sus novelas El torero Coracho y El caballero del hongo gris. Wenceslao Fernández Flores dedicó su vida al periodismo y a la literatura, tanto crítica como creativa. De sus obras podemos citar Volvoreta o El secreto de Barba Azul. De Juan Ramón Jiménez podemos citar sus tres etapas:
la sensitiva, la intelectual y la suficiente. Entre sus obras encontramos Platero y yo, Diario de un poeta recién casado, La soledad sonora, Eternidades, Piedra y cielo o Dios deseado y deseante. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso por la generación del 14, una generación de pensadores e intelectuales que le dieron un vuelco al pensamiento español y que sentaron las bases para el desarrollo de la generación del 27 y el futuro de las letras hispanas. Si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Muy bien, chicos, hemos visto un tema muy bonito, el cual vamos a tratar, ¿verdad? Que es el novecentismo. Y vamos a estar hablando de Juan Ramón Jiménez. ¿Se acuerda? Usted ya leyó a Juan Ramón Jiménez antes, en séptimo grado, lo leímos. Por ello, vamos a tomar, ¿verdad?, algunos puntos importantes sobre la vida de este gran escritor. Para iniciar con nuestra agenda, vamos a hablar del indicador de logro, la introducción, el desarrollo del contenido, ¿verdad? Vamos a hablar del video que les presenté, una invitación a jugar en línea sobre un tema, la consolidación y las preguntas y respuestas, que son al finalizar, aunque usted durante el desarrollo de la clase puede ir preguntando. ¿Qué es lo que se espera que usted alcance para esta hora clase? Acuérdese que en cada una de nuestras horas clases nosotros debemos de ser participativos. Lastimosamente, pues no estamos presentes físicamente para poder conversar como en otras ocasiones, ¿verdad? Usted levanta su manita y usted opina del tema, de la reflexión, del contenido que se está desarrollando, hace preguntas o aporta algo que usted quiera sobre lo que estamos hablando o de alguna obra literaria. Entonces, nosotros al finalizar de ver todo este tema, nos vamos a proponer lo siguiente: que usted sea capaz de poder identificar con eficiencia, o sea, rápido, ¿verdad?, de manera fluida, cuáles fueron aquellos rasgos característicos de la sociedad española de la época y que pueda valorar las formas literarias de cada uno de los autores, porque acuérdense que esto es una riqueza cultural que nos dejan, en especial en esta ocasión que vamos a hablar de los novecentistas. También es necesario que refuerce conocimientos adquiridos sobre un gran representante de la literatura novecentista. ¿Quién es Juan Ramón Jiménez? Que ya lo hemos trabajado también. Bueno, vamos a ver el novecentismo y el vanguardismo y la generación del 27. Este es un tema que en octavo grado, en la materia de lengua y literatura, también se aborda un poco. Ahora vamos a hablar específicamente, ¿verdad?, de qué estaba pasando en España durante esta época. En 1914 empieza a aparecer en España una nueva generación de escritores a quienes se les consideraba intelectuales y eran artistas que venían a dar a conocer todo lo que estaba pasando en el mundo moderno. ¿Y qué es lo que ellos querían? Pues tener una propuesta para que ese país fuera un modelo de desarrollo en toda Europa, porque acuérdese que España fue de los países europeos que no dejaba mucho que ver, ¿verdad?, delante de los demás países. Durante esta época vamos viendo nosotros que se asimilan y se apoyan todos los valores que estaban reforzando a la ideología del siglo XX. ¿Cuáles eran esos valores? Ahí nos menciona, ¿ah?,
la ciencia, la tecnología, el ritmo frenético de las sociedades de masas, el deporte, el gusto por el cine, el afán de innovación en el arte y la literatura. A todo esto es que se dan a conocer los escritores de la época, porque ellos estaban conscientes de que España era un país atrasado en cuanto a lo económico y a lo cultural. Y todo ese porvenir, ese presente que tenían, pues ellos veían que era necesario, ¿verdad?, ser optimistas para que de esta manera se pudiera sacar adelante el país a través de las letras. ¿Por qué se caracterizó la sociedad de este momento? Porque se estaba dando el agotamiento de un sistema político el cual fue el de la época de la Restauración. También la creciente industrialización. ¿Qué significa eso? O sea, que habían otros países que estaban creciendo mucho y esto se puede ver marcado también de alguna manera en España, donde los movimientos obreros vienen a reivindicarse y a trabajar, ¿verdad?, de manera activa todo lo que estaba sucediendo. Los conflictos sociales entre los burgueses y los proletarios, vienen a desembocar en una dictadura, la cual fue la dictadura de Primo de Rivera. Y esto hace que tras todo lo que estaba pasando en España, la oligarquía dominara. También vemos otro punto, que es el auge social y económico de las clases medias, donde se da la proclamación de la Segunda República en 1935. ¿Y qué fue lo que vino a suceder acá? Pues se empiezan a ver algunas reformas en la vida, ¿verdad?, y en la economía de todos los ciudadanos españoles. Pero todo esto viene a hacer que las fuerzas conservadoras y el movimiento obrero se precipite al fracaso. Y esto hace, lastimosamente, que se dé el estallido de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo es que estaba España enmarcada dentro de una sociedad pues que lastimosamente estaba muy conflictiva, muy baja en cuanto a los ideales que se proponían, pero los novecentistas querían tener un optimismo. Estos jóvenes escritores empiezan a ver, ¿verdad?, en ese momento un fulgor que podría salir a la luz para darse a conocer y demostrar la España del momento. Estos jóvenes escritores también consideraban que el modernismo ya estaba pasado de moda y por lo tanto empezaron a cambiar sus ideales, ¿verdad? Ellos proclamaban que había una necesidad de rigor intelectual para hallar soluciones racionales a los problemas de España. ¿Qué significa esto? Pues que estos escritores lo que buscaban era personas que tuvieran estudios universitarios para poder pertenecer a este grupo, porque ellos consideraban que de esta manera intelectual podrían encontrar, ¿verdad?, esos problemas en una solución. Y por eso es que vinieron a proponer ideales artísticos nuevos. ¿Cómo nosotros los vamos a ir viendo? Los novecentistas se caracterizaron por los siguientes rasgos: el europeísmo, el antirromanticismo, la pureza artística y el rigor intelectual, que es de lo que les estoy hablando. ¿Cómo van a ver ellos el rasgo europeísmo? Pues cuando ellos empiezan a decir que Europa debe de dar a conocer todos aquellos valores de la racionalidad, o sea, que sea algo objetivo, algo real, algo claro, donde se esté usando la razón para lo que se está viviendo, ¿ah? Y empiezan a percibir que había ahí una fuente de creatividad. Y todo eso
podían ellos ampliarlos a través del optimismo. Segundo, antirromanticismo, pues como su palabra lo dice, es lo contrario al romanticismo. Ellos consideraban que debía de prevalecer el equilibrio sobre la sensibilidad de las emociones, ¿verdad? No se debían dejar llevar por lo subjetivo, sino todo lo contrario, plasmar lo que en realidad se podía estar viviendo en ese momento. La pureza artística hace referencia a que los escritores novecentistas debían expresar todas las cualidades bellas y no el vehículo de ideas políticas o filosóficas, sino que basarse en lo puro, en lo bello, en lo interno de todas las obras literarias que ellos iban a dar a conocer. Y el rigor intelectual, que estos escritores eran universitarios y eran personas con una carrera profesional sólida, ¿verdad? Tenían una formación académica muy consolidada y no eran bohemios de tertulia de cafetería. Cuando usted escucha la palabra bohemios de tertulia de cafetería, ¿qué obra literaria se les viene a la mente? ¿Qué personaje de esa obra literaria que nosotros acabamos de leer? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Y si no la ha leído, pues lo invito a hacerlo, porque ahí podemos nosotros ver plasmado, ¿verdad? Cómo es que Max Estrella, el personaje principal de Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán, no puede encajar dentro de los novecentistas debido a esta característica, porque él no era un escritor universitario ni profesional con una sólida formación académica, sino que era un bohemio, era una persona que iba a los bares, ¿verdad? Si usted recuerda, en la taberna del Picalagarto, donde él se manejaba. Entonces es por ello, ¿verdad? Estos escritores estaban guiados por ese rigor y también por lo que les inspiraba todo lo que estaba a su alrededor. La nueva generación de estos escritores novecentistas se llamó Generación del 14 o Generación del 1914. ¿Quiénes pertenecían a ella? Juan Ramón Jiménez, que es el autor que vamos a hablar este día. José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró y Ramón Gómez de la Cerda, ¿verdad? Entonces de ellos vamos a ir hablando en la siguiente clase. Vamos a comenzar. Juan Ramón Jiménez. Usted recuerda muy bien a este personaje por una obra muy bonita que leímos en séptimo. La mayoría de ustedes la leyó, algunas estampas las trabajaron, ¿verdad? De manera dramática o lecturas dramáticas que hicimos. Este escritor viene y se dedica a la poesía y en 1956 recibe el Premio Nobel de Literatura gracias a su obra Platero y yo. ¿Cómo era en su forma de ser de manera interna? Pues se dice que tenía un temperamento inestable y tenía muchas enfermedades, ¿verdad? Decaía rápido, no tenía muchas defensas y por ello, ¿verdad? Él en sus poemas se puede apreciar todo ese sentir que él tiene. Juan Ramón Jiménez se dedica de lleno a su obra poética, que fue muy aplaudida durante mucho tiempo hasta la fecha. A consecuencia de la Guerra Civil de 1936, vivió en el exilio, o sea que se tuvo que ir de España a Estados Unidos y luego a Puerto Rico, que fue el país que lo albergó en sus últimos días, porque ahí lastimosamente es donde él falleció. La obra de Juan Ramón Jiménez es muy extensa, tiene diferentes temáticas y nos invita a reflexionar sobre todo aquello que era poesía.
La obra del autor se ordena en 3 épocas, que él mismo las ordenó de esta manera. La primera es de 1900 a 1914. Si usted se fija en estos años, usted me dirá, pero es que el novecentismo empezó desde 1914. Claro que sí, pero de 1900 a 1914 hay una transición. Recordemos, ¿qué movimiento estaba anteriormente? El modernismo. Por eso también se le considera a la obra de Juan Ramón Jiménez obra modernista, ¿verdad? Este autor, pues en sus inicios, se consideró como un modernista intimista, porque él retoma también, ¿verdad?, alguna forma de escribir como el gran Gustavo Adolfo Bécquer, que es el poeta del romanticismo tardío, y esto lo viene a plasmar en Arias Tristes. Luego, este escritor ya empieza a verse un poco más de lleno en esta transición del romanticismo de Bécquer al modernismo de Rubén Darío, en otro texto que es La soledad sonora en 1911. Y a lo largo de todo este periodo, la poesía pues empezó a retomar nuevas facetas. ¿Cuáles eran los temas preferidos de lo que nos va a hablar la poesía de Juan Ramón Jiménez? 1. La nostalgia de un amor no vivido en su plenitud. ¿Qué significa esto? O sea que en los textos nos va a comentar, a dar a conocer la experiencia, ¿verdad?, de aquello que pudo haber sido, pero que tal vez lo dejó a medias y no lo pudo ser. Y él se empieza a recordar de todo eso, de todo lo que pasó y lo que no pudo, ¿verdad?, llegar a suceder. Otro de los temas es la angustia ante la muerte, que aniquila la belleza ante la vida. En muchas facetas de los escritores, cuando nosotros estamos leyendo las biografías de ellos, vamos a encontrar que este es uno de los temas que más sobresale, no solo de Juan Ramón Jiménez, sino de varios, ¿verdad? Si no, usted recuerde algunos escritores que usted se ha dedicado en su vida, ellos siempre mencionan que tienen esa angustia ante la muerte. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, seres que estamos pensantes ante el porvenir. Y no solo los escritores, nosotros también, ¿verdad?, como lectores. Juan Ramón Jiménez decía, qué triste es amarlo todo sin saber lo que se ama. Bonita frase, ¿verdad? Por eso es esa angustia ante la muerte, que viene a desenfocar, ¿verdad?, de la belleza que tenemos nosotros ahora y que muchas veces hasta que perdemos lo que tenemos lo valoramos. El estilo del escritor viene a darse a conocer por la abundancia de imágenes inspiradas en la naturaleza. Y usted no me dejará mentir, cuando leímos Platero y yo, por ejemplo, ahí nosotros veíamos, ¿verdad?, cómo él menciona el arrullo de los pájaros, el sonido del río, el de las mariposas, de los niños en la calle, cómo escuchaban a los animalitos. Es muy hermoso, ¿verdad? Y todo esto hace, ¿verdad?, que nosotros nos vayamos imaginando lo que está pasando, no solo en Platero y yo, sino también en otras obras literarias del escritor. Este periodo, la primera etapa de Juan Ramón Jiménez, termina en 1914, justo cuando empieza el novecentismo. ¿Y con qué obra? Pues con Platero y yo, que fue un relato en prosa poética, porque está escrito en prosa, pero cuando lo leemos nosotros sentimos que estamos leyendo un poema. Recordemos esta, es la primera estampa de Platero, ¿ah? Y nos dice, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándole apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero,
y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué escabeleo ideal. Come cuando le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Juan Ramón Jiménez. Cuando leo esto, me acuerdo, ¿verdad?, de ustedes cuando estaban en séptimo y les tocó representar a Platero de manera excelente, ¿verdad? Porque lo que se busca es que ustedes vivencien todo lo que está pasando dentro de una obra literaria y no solo leamos por leer, porque eso es aburrido. Lo bonito es leer y sentir la lectura, especialmente una como es Platero. La segunda época es la intelectual, de 1917 a 1936. Acá el autor inicia con una obra que se llama El diario de un poeta recién casado. Con este libro se dice que él ya rompió por completo, ¿verdad?, todo lo modernista y viene a darse una experimentación de la poesía en lo que él consideró una poesía pura, como la denominó. Acá están algunos versos retomados de Diario de un poeta recién casado. Y dice: qué débil el latido de tu corazón leve, y qué hondo y qué fuerte su secreto. Qué breve el cuerpo delicado que lo envuelve de rosas, y qué lejos desde cualquiera parte tuya, y qué no hecho el centro de tu alma. Qué bonito, ¿ah? Palabras inspiradas en este autor que él pues da a conocer a través del texto todo su sentimiento, lo que envuelve a este poeta recién casado. La poesía pura, que está dentro de esta etapa, se dice que se caracteriza por expresar mediante un símbolo. ¿Y qué es un símbolo? Pues acuérdese usted que es una imagen representativa de algo sublime, algo majestuoso, ¿verdad?, que tiene que dar a conocer un significado muy importante, de forma abstracta. ¿Cuál es el símbolo que Juan Ramón Jiménez nos da a conocer? El mar, ¿verdad?, por ejemplo, que viene a enfocar a través de la armonía entre el yo y el mundo, lo que está pasando conmigo y con todo lo que está a mi alrededor. Y también el estilo de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, que está acá, es la utilización del verso libre. Acuérdese, ¿verdad?, que en este momento pues los poetas ya no iban a utilizar una rima asonante o consonante, sino que había una mezcla, ¿verdad? El verso libre es que no tenía rima dentro de él. Utilizaban muchos adjetivos para enfocarse en lo que querían dar a conocer, para resaltar, mejor dicho, resaltar esa parte importante que ellos querían, ¿verdad?, a través de la adjetivación. Acuérdese, los adjetivos nos sirven para resaltar. Y también eliminación de imágenes sensoriales. Ellos buscaban más imágenes que nos dieran a conocer un símbolo de manera interna, con una parte muy reforzada en lo que querían dar a conocer. Hay un ejemplo en estos versos y dice: yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Fíjense bien en estos versos, ¿verdad? Si estamos hablando ya dentro de la poesía pura, que nos dice que es expresar mediante un símbolo una idea abstracta. Veamos si en el ejemplo hay armonía entre el yo y el mundo. Podemos ver que sí, ¿verdad? Y dice: yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo. Él podría representarse a sí mismo y también representar a lo que está pasando
a su alrededor y que no lo puede expresar tal vez de otra forma porque él busca esa simbología abstracta de lo que está sucediendo. Otro fragmento dice: el que calla, sereno cuando hablo, el que perdona, dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Estos son algunos versos, ¿verdad?, de la antología de Juan Ramón Jiménez. Y también acá nosotros podemos encontrar en estos versos que nos está hablando de una parte interna del poeta, de una parte que expresa su sentir. Se está dando a conocer en su vivencia, en su forma de ser y de lo que él está sintiendo en ese momento. La tercera, Juan Ramón Jiménez la consideró la época verdadera, porque acuérdese que así como ha pasado Juan Ramón Jiménez estas 3 etapas, como seres humanos nosotros podemos pasar por etapas. Y puede ser que usted, cuando iba a primer grado, escribió un poema, escribe un poema, ¿tá?, y lo lee hoy que está en 9º grado, y usted puede ver que de esa primera etapa a esta que ya está en 9º ha cambiado. Entonces, por ello Juan Ramón Jiménez también considera que ya la época verdadera se ha centrado de 1936, desde el momento en que estalla la guerra civil en España y él se tiene que ir al exilio. ¿Por qué? Pues muchos escritores, ¿verdad?, que en su momento estaban relatando todo lo que estaba sucediendo con la sociedad de la época fueron mal vistos, y si no se iban, los encarcelaban o los asesinaban por la expresión de todo ese sentir. En esta etapa, Juan Ramón Jiménez viene a expresar todos los temas que había vivenciado él anteriormente, pero le da una manera distinta en su comunicación. La eternidad y la belleza se presentan como la esencia del mundo, y en sus poesías nosotros ya podemos ver la imagen de Dios reflejada, ¿verdad?, en sus poemas. Ya la etapa madura, la etapa más sentimental, más allegada al aspecto religioso, tal vez podríamos decirlo, pero no, ¿verdad? Si usted se fija acá en el siguiente párrafo, nos dice que esta imagen no tiene carácter religioso, sino que va a estar representada por la idea de la totalidad del mundo en su perfección y armonía. A eso es a lo que nos quiere llevar Juan Ramón Jiménez con esta parte, ¿verdad? Que todo está ya centrado de manera perfecta en lo que nos rodea. Esa idea totalitaria de que el mundo es una bola, ¿verdad?, lleno de perfección y armonía, la vamos expresando y vivenciando a través de los escritos de Juan Ramón Jiménez en esta su tercera etapa. Dentro de estas etapas nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que Juan Ramón Jiménez se da a conocer mucho, se expresa en cada una de las etapas y así va cambiando, ¿verdad?, hasta llegar a la etapa ya de finalización. Bueno, ahora yo los invito a que visite la siguiente página. En esta página, chicos, nosotros podemos aprender jugando. No lo podemos hacer en vivo en este momento, pero sí los invito a que usted ingrese, ¿verdad?, en ese link que está ahí, o usted pues va a la página de Cerebrity.com y ahí busca Juegos de Literatura Juan Ramón Jiménez. Le va a aparecer, ¿verdad?, esta parte, y si usted se fija, acá tiene, ¿verdad?, el puntaje que va a ir adquiriendo. Cuando usted le dé clic en jugar, le va a empezar a correr. Usted tiene 2 minutitos para realizar la actividad. Si usted gusta, puede hacer su actividad y me la puede
enviar, ¿verdad? Para ver cómo vamos con el juego. Por cualquier medio que usted quiera. Si quiere lo publique en Twitter, me manda un mensaje en WhatsApp o en el correo electrónico para ir viendo. Acuérdense que lo más importante de lo que estamos viendo en estos temas no solo es que usted esté al otro lado de la pantalla escuchándome, sino que también busquemos diversas maneras de cómo ir aprendiendo. Y recuerde también leer las obras literarias porque allí tenemos un gran aprendizaje. La siguiente semana ya vamos a tener pues la actividad de Luces de Bohemia, chicos. Les invito a que la lean, que pregunten, que comenten. Si quieren hacemos después un foro para poder hablar de la obra. Sería súper interesante para poder hacerlo. Pero en esta página usted puede encontrar, ¿verdad?, diversas actividades y que están aplicadas a nuestra asignatura, que se trabaja también con la escuela secundaria obligatoria, ¿verdad?, la ESO de España. Bueno, para ir terminando, ir conociendo más sobre Juan Ramón Jiménez, yo revisé un video en YouTube que nos habla sobre él y está muy interesante, ¿verdad? Son personas que han estudiado a profundidad, que han ido a lugares y han demostrado todo lo enriquecedor que este autor nos ha dejado en la literatura española actual. Es por ello, chicos, que les pido que veamos el video. Este video nos va a ayudar a nosotros a reforzar un poquito, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando de este excelente autor. Y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerde que su participación en clases es súper importante. Comente, pregunte, siempre que haya dudas, no se quede, ¿verdad?, sin hacerlo. Ánimo, chicos, que Dios los bendiga y los voy a dejar con este bonito video que me ha gustado muchísimo. Bendiciones. Muy buenas noches. Ya llevamos unos meses escuchando hablar de Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, y aún lo tendremos presente un par de años más, porque en 2008 se cumplirán 50 años de su muerte. El poeta moguereño ha sido noticia permanente estos meses porque hace 50 años que recibió el Premio Nobel de Literatura. Lamentablemente no pudo acudir al acto de entrega porque acababa de fallecer su esposa, Zenobia Camprubí, una mujer también de letras, comprometida y el verdadero apoyo del escritor onubense. En el siguiente reportaje vamos a analizar la figura de Juan Ramón Jiménez, nacido un 23 de diciembre de hace 125 años, y lo haremos con la ayuda de sus familiares, de expertos en su obra y con su propia voz. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién, hombre o Dios, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignora. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida y es la vida. Juan Ramón Jiménez Mantecón. 1981 en Moguer, provincia de Huelva, aunque prefería decir que había venido al mundo en Nochebuena. Hijo de don Víctor Jiménez y Jiménez, riojano, casado en segundas nupcias con doña María Purificación Mantecón, moguereña. Juan Ramón Jiménez, para muchos, uno de los pocos poetas que en el mundo han sido, a los que les bastaba su nombre de pila como tarjeta de presentación. Simplemente Juan Ramón. La infancia de Juan Ramón es fácil de describir porque él nos lo ha contado, y además es fácil desde el punto de vista de la traslación histórica. A Juan Ramón habría que situarlo en el seno de una familia burguesa con grandes recursos económicos, bodegas, viñas, barcos, con el que transportaban los vinos a la zona del Marco de Jerez y del puerto de Santa María. Y es un niño con recursos económicos, y un niño que estudia primero aquí en Moguer, luego por esa relación que hay
con el puerto de Santa María y con Jerez. En aquella fecha lo normal era que los niños de la burguesía agraria de la localidad estudiasen en el puerto, en los jesuitas de San Luis de Gonzaga, y allí hacer el bachillerato, y luego ya cuando comienza su periodo sevillano, periodo en que él se marcha a estudiar a la Universidad de Sevilla para hacer derecho por imposición de la familia, para seguir un poco lo que sería luego tomar las riendas del negocio familiar. Él le pide a su padre que haría derecho, que no lo hizo en ningún momento, pero que además él quería ser pintor. La pluma gana la batalla a los pinceles. El de Moguer, que desde muy pequeño ha leído cuanto ha caído en sus manos en prosa y en verso, sucumbe ante la cadencia y los metros de la poesía. De ahí a poner por escrito sensaciones y percepciones va un paso. Como yo he nacido en el sol y del sol he venido aquí a la sombra, soy de sol como el sol alumno, y mi nostalgia, como la de la luna, es haber sido sol y reflejarlo solo ahora. Es tiempo de modernismo, de lo exótico, del llanto y la añoranza por los mundos perdidos que los poetas cantan y exaltan. Los primeros versos de Juan Ramón que pasan por la imprenta siguen estos cánones, pero los paraísos artificiosos que recrean dan paso al drama de la vida real. Y la muerte de su padre supone para Juan Ramón